Bueno, recién charlábamos con Gabriel, apenas llegué, que a mí me gusta decir más autogestora, aunque la palabra no es muy linda, suena mejor productora, pero con autogestora no te cae la FIP tanto, por ejemplo. Ponele. No, pero bueno, no digan nada ustedes. Queda acá, queda en Sanata. No, autogestora, ¿por qué? Porque bueno, no tengo una realmente, digamos, mi situación ante la FIP, hablando de esto, no es como productora, sino como artista. No, pero ¿sabes por qué? Es real. Es que hay que hablar de estas cosas. Digo, o sea, lo que nosotros tenemos que poner como monotributistas o para facturar, porque no estoy en blanco en la casa de tango, o para turistas donde estoy cantando, por ejemplo, que no estoy en blanco, sino que tengo que facturar, rendir. Producimos porque no nos queda otra. Porque estamos un poco obligados a cubrir un poco el bache que tenemos. Ojalá eso sea una de las otras cosas que se puedan ir resolviendo, el hecho de que haya un movimiento económico que sea tan interesante que permita que haya diversidad de profesiones. Entonces, que un productor tenga la posibilidad de vivir produciendo y un músico de vivir como músico. Hoy por hoy, como esa plata no está, todos hacemos un poco todo para cubrir el bache. Y costó mucho armar un lugar acá. El grupo tiene una frase interna que dicen: es más fácil conseguir un concierto en París que una fecha en Córdoba. Es que el tango tiene una prestancia en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y que hay poco circuito en el resto del país. El tango como música del mundo ocupa un espacio que ocupa el jazz, el blues, el fado, la música de Mali, el flamenco, etcétera, etcétera. Eso también es una responsabilidad del sector de saber que puede compartir espacio con otros músicos de otras músicas, porque eso genera nuevos públicos, que es un poco el otro cambio sustancial que yo siento desde mi lugar de productora que un poco deberíamos hacer. La autogestión en el tango, no estar esperando que venga y nos contrate a alguien, sino organizarnos para tener laburo acá o afuera, donde sea. También yo me considero una autogestora, porque bueno, no solamente todo lo que a nivel práctico, sino también llevar adelante la idea, fue todo un trabajo y bastante difícil en el momento que comenzamos, y cada uno... Aprender a arreglar, aprender a sostener un equipo de trabajo como una orquesta, encontrar espacios para el tango, encontrar espacios con piano para el tango, generarlo. Después de hacer un esfuerzo para grabar un disco, para grabarlo en un estudio, lo grabamos en guión porque queríamos que fuera en ese estudio por lo histórico también, con los 14 grandes maestros. El disco, ¿qué haces? ¿Lo llevas a una compañía que te lo deja en un cajón o que te pregunta quién es Leopoldo Federico? O que te pregunta, y bueno, pero vamos a ver, o que te dice directamente, perfecto, nosotros lo publicamos, pero vos tenés que pagar todo. Entonces, para pagar todo y que te lo publiquen con otro nombre, prefiero pagarlo yo y poner el nombre mío, o un sello mío, o un sello independiente, y manejarlo yo directamente y hacer la distribución pequeña, pero hacerla, y tener la seguridad de que ese producto que vos cuidaste desde el principio y que en este caso particular los maestros invitados confiaron, vos lo vas a defender y cuidar en relación a la última cadena, que sería ponerlo en la batea de una disquería. Si no queda otra autogestión, que también está bueno porque te permite la autogestión decir: esto es lo que yo quiero. O sea, por eso está bueno autogestionar. Pero autogestión no quiere decir te tengo que cobrar 2 pesos la entrada porque si no, no venís. Parece que está bueno prestigiar la autogestión como un camino económicamente fructífero. O sea, amén. ¿Por qué no hacerlo con lo que uno puede, con la autogestión? Y por eso
además de otras producciones que había hecho antes, el año pasado la grabación de 14 grandes maestros bandoneonistas tocando solos de bandoneón con el bandoneón de Aníbal Troilo. Más allá de que esto era una idea de concepto, porque el concepto era el bandoneón de Pichuco y los 14 maestros, era tirarme a la pileta sin agua, porque en esto, y nos pasa a todos, no hay ni para hacer un disco, ni para hacer un espectáculo en un teatro, ni para producir un festival, no hay 10 sponsors que te están esperando en la puerta y que además te ponen lo que vos necesitas. Aceptando no solamente, por eso digo, no solamente lo es, sino lo queer en el sentido de que tiene que ver con una propuesta distinta en pensar las relaciones entre las personas, no necesariamente que sea gay o no, porque la milonga no es solamente para gays, sino al contrario, o sea, es abierta a todo el mundo, pero en donde cada uno en realidad no está como fijado a un rol o una identidad, ¿no? que de alguna manera se puede traslucir en la manera de bailar o en cómo se conforma la pareja de baile. O una que sepamos todos, ¿no? Porque eso también pasa con los nuevos compositores, que yo no sé si a Julián le habrá pasado, pero a nosotros nos pasa que vamos a algún recital y alguien se acerca y dice, no me podés cantar el día que me quieras, y no está en el repertorio, ¿no? Y entonces eso ha sido como bastante difícil desde la producción, poder armar un concepto básico, diferenciado, sin perder la identidad, saber que eso sigue siendo tango, sostenerlo eso, sostener la nueva creatividad, sostener la pertenencia a una generación que acá existe. Muchas cosas que hoy se dicen under o como que no son como para turistas, me parece que habría que tratar de buscarle la vuelta para que sí lo sean, y que el dinero no se saque solamente para un espectáculo armado estilo Broadway, sino que el dinero también lo venga a poner un turista pagando una entrada de un muy buen show de una orquesta típica o de un solista con un cuarteto, quinteto de guitarra. Mío, que tiene que ver con encapsular la milonga queer a lo gay, como un público específico, como si fuera una milonga de homosexuales, que es como se nos pone en la prensa. Así fue el Festival de Homosexuales Bailando Tango. Eso por un lado es algo tremendo porque justamente juega en contra de lo que nosotros estamos diciendo, pero por otro lado nos ayuda porque, bueno, tiene más gente, entonces más gente interesada, ¿no? Digo, ¿estamos tocando para nosotros mismos? ¿Estamos produciendo cosas para nosotros mismos o para llegar a la gente que escucha otra música? Es una pregunta que me hago. Y en el 2011 tuve ganas de organizar una soirée de tango para poder presentar otro tango que el que se baila en los clubes y otro tango que el que se conoce, es conocido del público amplio en Lyon. Y entonces la idea era poder mostrar la parte más popular del tango, haciendo venir con una orquesta, pero también cantantes de tango, cantantes de la época de la Guardia Vieja. Yo quería, por ejemplo, que puedan escuchar simplemente el dúo guitarra-canto. Hay una gran, y esto es muy importante, unas ganas tremendas de los músicos de hacer, de los músicos veteranos, de las glorias del tango y de los jóvenes, de hacer, de poner el hombro, de apoyar, aunque no haya dinero de por medio, pero sí cuando se le presenta un proyecto que puede tener una proyección hacia el público, está. En el circuito tanguero específico afuera, tiene que ver con esto, con que el tanguero de acá, que se siente natural y original y propio, todo eso, va y compite con alguien que también es argentino, o que no, o que es holandés, o que es belga, o es un japonés que vive en Alemania, que se siente en parte dueño del tango. Entonces, la investigación en otros circuitos es una deuda pendiente que tiene el propio sector, digamos, no quedarse atrapado en
en eso, sino que saber que es una música más del mundo como puede ser otra. Puede ser, de hecho estamos en Sanata, que o casualidad está clausurado. Digo, pasaron momentos políticos diferentes, pero me parece que pese a todo es un río que fluye y sigue su rumbo el tango, ¿no? Hay que interesar, lo que le decía Pugliese al Tano Ruggiero, interese como interesa Troilo. O sea, hay que llamar la atención, tiene que ser algo atractivo. Si lo que estamos produciendo no es atractivo, ni público, ni plata, ni movida, sí, ni nada. Entonces, el trabajo es producir, mientras no tengamos otros medios será autogestionar, pero lo que no debemos perder de vista es lo que decía Pugliese, interese como interesa Troilo. Así que hay que llamar la atención y hacer cosas que en la medida de lo posible cada vez estén mejor. Me parece que en eso hemos evolucionado, pero siempre tenemos que seguir trabajando, y sobre todo las nuevas movidas, los nuevos pibes tienen que también ir viendo que es por ahí, que hay que buscar la manera de que los espectáculos sean atractivos, los espacios tengan propuestas nuevas. Qué sé yo, poner 14 bandoneonistas de un promedio de edad de 75 años, que son las glorias del tango, tocando 14 tangos de Troilo con el bandoneón de Troilo, es conceptualmente interesante, no puede fallar. Bueno, hacer un festival de tango y fado no puede fallar. Hacer un festival de tango queer, sabemos que va a llamar la atención. Dirán milonga para putos, maravilloso, llama la atención, es interesante. Entonces, y con el tango esto, digamos, ahora está, yo creo que cumplido en Buenos Aires. Los pibes están obligados a cruzarse con espectáculos de tango, pero como músico de tango realmente estas son las no digo que son las únicas, pero son muy pocos momentos donde se puede avanzar a lugares que implican que el tango esté metido realmente en el inconsciente colectivo de la gente, que vuelva a estar como una música ineludible.